Muy buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos a este culto especial. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y ahora vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Amén. Vamos a orar. Pónganse en reverencia para hablar con nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu infinita misericordia con nosotros, Padre. Gracias porque a pesar de todo seguimos trabajando en tu obra, Padre. Gracias por las personas que están detrás, Señor, y las que están adelante en esta obra, Padre. Gracias por los videos, para las personas que se conectan todos los domingos y están pendientes de los videos, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo lo bueno que has sido con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, hermanos, seguimos con las alabanzas a cargo de nuestro hermano Miguel Orellana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Bueno, hermanos, hemos llegado al momento de la lectura de la palabra, así que los invito a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Llamamiento de Abraham. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a Canaán. Bueno, hermanos, esta ha sido la lectura de la palabra. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es.
grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Y bueno, hermanos, luego de estas hermosas alabanzas, vamos a dar paso a nuestro pastor que tiene el mensaje del día de hoy. Buenos días, estimados hermanos. Una bendición estar nuevamente en su casa para estudiar la palabra después de haberle alabado al Señor con nuestra devoción. Hoy queremos seguir conversando sobre el tema de la familia. Este es un mes precioso que estamos abordando el tema familiar. Entonces, hoy queremos hablar sobre la representación de papá y mamá en el contexto de la familia. Vean, hermanos amados, cómo es la historia. A partir de la desobediencia de Adán y Eva, la humanidad ha pasado por tantos ciclos difíciles de comprender debido a la imperfección humana. Voy a leer un texto bíblico muy hermoso de Mateo capítulo 7, del versículo 9 al versículo 12, y nos dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué estamos encontrando en este texto?
El Señor está diciendo, es imposible que haya un padre tan cruel, que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Y si su hijo le pide un pescado, le da a cambio del pescado una serpiente. El Señor aquí en el libro de Mateo dice, eso es imposible. Es imposible desde la reflexión, pero desde la realidad es posible. Miren ustedes la experiencia que pasó el salmista David. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista está hablando de su propia experiencia. Cuando Saúl dejó de ser rey y buscaban un rey, Samuel fue a buscar a los hijos de Elí. Entonces, a los hijos de Isaí, perdón. E Isaí les presentó desde el de mayor edad, uno por uno. Y Samuel le pregunta, ¿estos son todos los hijos que tienes? Y casi Isaí le dice a Samuel, sí, no tengo más. Casi. Pero se acordó y dice, sí, tengo un hijo, un muchacho que está en el campo pastando a las ovejas. Los entendidos en la explicación del capítulo del Salmo 27:10 dicen que el salmista estaba pensando en eso, que Isaí, su padre, se había olvidado de él, de tal manera que Dios le da la sorpresa a Samuel diciendo, ese es el ungido. Mis queridos hermanos, es impresionante que hayan padres y hayan madres en poca proporción en relación a los padres, que hayan padres y madres que abandonen a sus hijos, que abandonen a su familia, que nieguen a su familia, que entreguen a su familia, que vendan a sus hijos. Pero eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Frente a esta realidad, mis hermanos, nosotros tenemos que pensar que Dios no está esperanzado en forma absoluta de que papá y mamá sean los únicos responsables y los que provean del bienestar y de la protección de los niños, de los pequeños. Y por eso, mis hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia, sabe que la humanidad sufre y saben que los niños sufren. Y por eso el salmo que leíamos decía, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. El programa que Dios tiene con la familia, hay un nivel de esperanza que se pone en los padres, pero en realidad, frente a la imperfección humana, a la imperfección de los padres, entonces Dios se hace cargo de los niños, de los abandonados, de los huérfanos. Por eso, mis hermanos, quiero decirles que Dios se vale de su pueblo para proteger a los más vulnerables. ¿Qué significa eso? Los vulnerables de la sociedad siempre han sido los extranjeros, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Entonces, Dios le encarga a su pueblo que defiendan a los vulnerables. Dios encarga a su pueblo que velen por ellos. Y eso es lo que nos dice el libro de Isaías 1:17. Defended al huérfano, abogad por la viuda.
Dios pide a su pueblo, pidió al pueblo de Israel y pide ahora a la iglesia que conocedores de las imperfecciones humanas de papá y mamá en la sociedad, la iglesia, el liderazgo, tiene que hacer algo por aquellos que son vulnerables en mayor proporción. ¿Cuáles son? El texto dice, entonces, defended al huérfano, abogad por la viuda. ¿De dónde aparecieron estos huérfanos? Bueno, aparecieron de padres y madres que han caído en el pecado de abandonar a sus seres amados, de abandonar a sus hijos. Pero el liderazgo y la iglesia y nosotros como cristianos no tenemos simplemente que criticar a aquel hombre y aquella mujer que cae en esta falta de responsabilidad, sino hacer algo para defender a ellos, hacer algo para protegerles a ellos. Eso es lo que hizo Dios en la historia. Se valió de su pueblo para poder levantar a los huérfanos, a las viudas y a aquellos extranjeros que habían sido explotados. Por otro lado, Dios se presenta como un defensor del huérfano. Es interesante leer el libro de Salmos que nos dice lo siguiente. El Salmo 68:5 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios. En vista de que el hombre, en su naturaleza pecaminosa y caída, el hombre llega a este nivel de irresponsabilidad, de abandonar a sus hijos, de dejar su nivel de responsabilidad y dejar a la intemperie a su familia. Entonces el salmista dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios. Es Dios. ¿Por qué Dios tiene que defender lo que los padres deben hacer? Porque así es Dios. La misericordia y la gracia de Dios es tan grande y tan abundante que Él no depende solamente del hombre responsable y del padre responsable, sino que Él vela por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros, por los ancianos. Dios, en su perfección y en su bondad, en su gracia, hace esto. Él ocupa el lugar de los padres y de las madres para ayudar al menos favorecido. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque de caso contrario, si la familia estuviera solo protegida por los padres y las madres, hermanos, la desgracia de la humanidad fuera más grande. Gracias a Dios porque Él se toma a cargo por medio de la sociedad, por medio de los líderes de la iglesia. Se toma a cargo tanto niño huérfano que hay en el mundo. El libro de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: que la religión pura es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27. La religión verdadera, la religión pura es que ayudar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué? Porque los huérfanos son personas pequeñas, son niños. Al haber sido abandonados por sus padres, por sus progenitores, ¿quién tiene que hacerse cargo de ellos? Entonces Dios no va a bajar en persona a ayudar, a socorrer a los niños huérfanos. Entonces Él se vale ¿de quién? De la religión. Él se vale de sus seguidores, Él se vale de sus hijos, de su pueblo, para que en representación de Él busquemos
a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados, y le protejamos, porque estamos haciendo en el nombre de Él, en el nombre del Señor. Mis hermanos, esta es la realidad. Dios no confía necesariamente en el papel y en la labor, en el rol de los padres. Porque el hombre es imperfecto. El hombre tiene una naturaleza caída. Todo comienza con el pecado de Adán y Eva. Allí nace la vejez. Ahí nace el pecado. Ahí nace la muerte. Dios, conocedor de todo esto, entonces Dios ha levantado un pueblo para proteger a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los desamparados. Para concluir, estimados hermanos, quiero compartirles dos ejemplos brevemente de familias donde sus padres no cumplieron con el rol respectivo. Sin embargo, Dios hizo el papel de protector, de proveedor, y de estos niños Dios hizo toda una historia. El primer caso es Lob. Cuando el Señor le llama a Abraham de Ur de los Caldeos y pide que coja una dirección y que en el camino les explicaría a dónde se iba, la historia nos dice que Abraham cogió a su familia, pero también a Lob, porque el padre de Lob, el hermano de Abraham, había fallecido. Se entiende y se dice en las explicaciones que Lob pudo haber tenido unos 16 o 17 años. No se dice nada de la mamá de Lob, todo hace pensar que también estaba muerta. ¿Quién se hizo cargo? ¿De quién se valió Dios para proteger a Lob? De su tío. Dios levantó una muralla de protección para Lob, que estaba huérfano de padre y madre, y usó a su tío para que Lob pudiera crecer y pudiera hacer historia. Y saben ustedes que de Lob vinieron las familias israelitas. Y es maravilloso saber esto porque supongamos que usted tuviera hijos y de pronto por alguna causa sus hijos quedan solos. ¿Qué va a pasar ahí? Si somos del pueblo del Señor y aunque no lo fuéramos, Dios levantará al abuelo, al tío, al primo, a quien Dios quiera usar para proteger la vida de él. Esto es el trabajo gigantesco, maravilloso y misericordioso de Dios. Si así no fuera, si la sociedad dependiera de papá y mamá, la sociedad sería un caos mayor de lo que es. En segundo lugar, quiero indicarles la vida de Samuel. Ana tenía muchos conflictos y Ana llega a ser madre. Cuando su hijo avanza un poquito en la edad, como de 1 año, 2 años, ella le va a entregar al sacerdote, a Samuel. Y Samuel crece solo con la tutoría de Elí, el sacerdote. La mamá iba una vez al mes, una vez cada 2 meses, a dejarles abrigos que ella misma lo hacía. El Cana, que era el papá, no aparece en la historia. ¿Quién lo crió a Samuel? Dios, por medio de Elí, el sacerdote. ¿Y quién llega a ser Samuel? Samuel llega a ser un hombre importantísimo en la vida del pueblo de Israel. Samuel fue quien ungió a Saúl y también quien ungió a David de rey. Entonces, queridos hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia, Él vela por la familia.
Él vela por los huérfanos, Él vela por las viudas. Pero Dios también nos ha encargado a nosotros, como iglesia, como familia, velar por alguien que esté abandonado, que esté desprovisto del rol de padre y madre. Queridos hermanos, agradecemos al Señor por cómo el Señor arma su estrategia para cuidar de sus hijos, para cuidar de su creación. No solamente confía en los padres, sino que Él levanta a alguien para ocupar el rol si algún padre en su imperfección deja de cumplir la tarea de protector y de proveedor. Queridos hermanos, gracias a Dios por sus provisiones, gracias a Dios por sus estrategias. De todos esos niños abandonados y huérfanos han salido presidentes de la República, han salido escritores, han salido filósofos. ¿Cómo sucedió? Porque Dios los protegió. Agradecemos una vez más a Dios por aquello y que el Señor nos ayude como iglesia a ver a nuestro alrededor los desprotegidos y los desprovistos para cumplir con el rol que Dios puso en el pueblo de Israel y en la iglesia del Nuevo Testamento de velar por ellos. Que el Señor nos bendiga y hasta pronto. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo en todo lo que en Él confía. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio en un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo en todo lo que en Él confía. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio en un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo en todo lo que en Él confía. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio en un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí,
los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Hemos llegado al final de este culto especial. Espero que haya sido de mucha bendición en sus vidas. Ahora vamos a orar para ser despedidos, así que los invito a ponerse en reverencia en sus casas para despedir este culto. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por este hermoso culto que hemos presenciado, Señor, gracias a las personas que estuvieron a cargo de la predicación, de las alabanzas, Señor, de la bienvenida, Padre, gracias por todo, Padre, gracias te damos también por esta semana que hemos pasado, Señor, gracias, Señor, también te damos por la semana que viene, Padre, guíanos, Señor, en todo lo que hagamos, las actividades, nuestros trabajos, estudios, Padre, sé con nosotros siempre, Padre, guiándonos, Señor, apartándonos de todo mal, Padre, sabemos que tú tienes algo preparado para nosotros, Señor, y en ti confiamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y lo más importante, compartirlos con sus seres queridos y las personas que más lo necesiten. Nos vemos. Dios los bendiga.